Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista a través de este canal maravilloso que es anunciación.com.mx, que dirige nuestra muy querida y admirada Tere García Ruiz. Queridos amigos, el privilegio que ustedes nos dan lo agradecemos todos mis compañeros aquí en el estudio y su servidora, y por supuesto alguien fundamental en estos micrófonos de Voces del Periodista, tanto en radio como aquí en este espacio de anunciación, que es el maestro Alfonso Suárez del Real y Aguilera, académico, periodista, un personaje que ha sido legislador. Dicen que quien lo fue lo seguirá siendo siempre, porque es una vocación social que se tiene de frente a la sociedad. Eso tiene precisamente el maestro Alfonso Suárez del Real y Aguilera, especialista en temas de seguridad. Ahora, por fortuna para todos nosotros, muy seguido lo hemos molestado, porque él es una persona sumamente ocupada y muy generoso, porque nos brinda su tiempo. Afortunadamente porque lo tenemos, porque tiene esa inteligencia. Desgraciadamente porque el requerimiento es precisamente por circunstancias de los diferentes tipos y la gama de temas de seguridad en nuestro muy amado México. Maestro, muchísimas gracias. Y como siempre, bienvenido. Gracias. Maestro querido, con el tema de que se abre una puerta para que se regulen de alguna forma se regulan las guardias comunitarias, las autodefensas. Y bueno, de alguna manera en el programa de ayer, que estamos en ABC Radio a través de la frecuencia, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, queridos amigos, también del gran grupo Radio Turquesa que dirige don Gastón Alegre, así como de las frecuencias de La Pantera, de la familia Salayandía. Estamos en estos tres grupos, grandes grupos plurales, todos los días en radio, para quienes no nos haya escuchado ahí. Y precisamente el día de ayer hablábamos con el maestro Jorge Santa Cruz, quien es directivo del club también, y con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, sobre estos temas de las guardias comunitarias. Bien, lo hemos dicho aquí, lo hemos comentado. De hecho, tuvimos alguien que va de a pie por lo que está pasando en el México nuestro y querido, en el México profundo. Estuvo aquí Andrés Ruiz Furlong en días pasados, que él estuvo y ha estado allá viendo y sintiendo, analizando lo que está pasando en Michoacán. Pero de aquí derivan muchas otras cosas, y es lo que le pedimos, maestro, retomar el tema histórico, precisamente de las guardias rurales en México. Usted nos hacía este planteamiento desde la historia, y yo creo que no debemos nunca de soslayar precisamente la misma, para poder dar un paso para adelante y no para ir en reversa. Lo escuchamos con muchísima atención. Si nos puede hacer una relatoría y retomar históricamente lo que han sido las guardias rurales en México. Aquí sí arrancamos desde 1855. Así es. Mucho se lo agradeceremos. Así es, en efecto, doña Celeste, muy buenas tardes. Esto que estamos viviendo nosotros, esta situación de las guardias rurales, de estos procesos de institucionalización que hemos venido viviendo en días recientes en el estado de Michoacán, tienen antecedentes históricos de manera muy puntuales. Fíjese usted que ya en 1857 los constituyentes previeron la forma de cómo integrar a la sociedad, que en aras de la defensa de la propia vida, de la familia, de la propiedad, en ranchos, en poblaciones pequeñas, etcétera, tenían la necesidad de armarse. Y dentro de los procesos que construyeron como opción, fue una muy similar a la que se tiene en el vecino país del norte, que son la Guardia Nacional. En 1861, don Benito Juárez determina que dentro de la Guardia Nacional se geste un cuerpo de guardias rurales, fundamentalmente conformado por estos campesinos y rancheros. Yo quiero ubicarnos en un momento de la historia que muchos de nosotros conocemos.
muchos de una manera u otra tuvimos que leer o leímos con enorme placer una novela histórica de don Manuel Paino que se llama Los bandidos de Río Frío. Los bandidos de Río Frío reflejan de manera muy puntual lo que se vivía en aquella época en los caminos de Dios, decían nuestros bisabuelos, tatarabuelos y chosnos. Y se decía caminos de Dios porque iba uno a la buena de Dios. Es decir, era prácticamente una aventura que conllevaba un enorme riesgo, porque los caminos se encontraban plagados de bandoleros, de villanos, es decir, gente de la villa que no era gente precisamente que viviera de la tierra, y esto hace que en un momento dado don Benito Juárez determine que se garantice la seguridad en una carretera fundamental, una vía de comunicación imprescindible a lo largo de nuestra historia, que es la que va del puerto de Veracruz a la Ciudad de México, precisamente en la región en donde los bandidos de Río Frío hacían de las suyas, según nos relata magistralmente Manuel Paino. Evidentemente, después de la caída del Imperio Maximiliano, este cuerpo de policías rurales se retoma, y los rurales en la época del Porfiriato eran sinónimo de orden en sus primeros 15 años. A partir de la tercera reelección, los rurales se convirtieron en el cuerpo más temido y más odiado de los pobladores y de las villas, porque eran cuerpos que se dedicaban a reprimir. Por eso se ha dicho que son, digamos, el origen de lo que sería después y posteriormente la Policía Federal, maestro. No tanto, diría yo, en ese sentido, sino más bien el hecho de que de allí se tomaron las malas mañas, eso sí lo diría yo, de que de allí se tomaron situaciones que son muy impropias de lo que es la policía. Los rurales, junto con el viejo ejército porfirista, van a ser disueltas en 1914, justo hace 100 años, cuando cae Victoriano Huerta. En ese momento se disuelve el ejército y junto con el ejército, Guardia Nacional y por ende los rurales. La revolución, que también tuvo que enfrentar este mismo problema de bandolerismo, de pillaje, etcétera, crea lo que se llamaron las guardias sociales. Y estas guardias sociales se mantuvieron vigentes hasta que en 1929, un 1 de enero de 1929, el presidente de la República a la sazón decreta lo que sería la ley de cuerpos de defensa rurales, haciéndolos depender de la zona militar en donde se ubicaban y generando con posterioridad en los años 50, 60 del siglo pasado lo que ahora hemos nosotros recuperado como la opción para poder enfrentar un proceso de reintegración de estas agrupaciones civiles que prácticamente desde el año 2007 se empezaron a conformar en el estado de Michoacán. Quiero comentarle que este reglamento de 1964-1965 tiene una peculiaridad analizado a través del tamiz de la historia. Y esa peculiaridad es que prácticamente quien se constituía como guardia rural se convertía prácticamente en un brazo social del ejército mexicano de cara a uno de los procesos menos estudiados de la historia de México, que es el proceso de la guerrilla en el estado de Guerrero, estado de Morelos y parte de la Tierra Caliente del estado de Michoacán. Recordar asimismo que cuando
La época del maestro Lucio Cabañas. Efectivamente. Pero que también en 1929 lo que se trataba fundamentalmente fue de desarticular los resquicios del movimiento cristero que se sublevaron a la orientación del clero católico para poder generar el modus operandi o el convenio acuerdo que se estableció entre el clero, el gobierno mexicano, gracias a la intervención del clero estadounidense. Bueno, en este caso vamos viendo también y señalando cómo, y usted bien lo comenta, siendo campesinos, los rurales también se hablaba de... se mezclaban también y se identificaban de alguna manera, no tenían esta escuela precisamente con aquellos a quienes vigilaban. Y se van dando procesos de una especie de integración, de intercambio de actividades porque no tienen una escuela, digamos, en el aspecto de seguridad. ¿Qué connotación puede haber en esto y qué riesgos hubo? Mire, en 1965 nosotros tenemos conocimiento de que existían en este país 120,000 rurales. Todos ellos eran capacitados por el ejército mexicano. Las armas se proveían por parte del ejército mexicano. El famoso instructivo para la organización, funcionamiento, empleo de los cuerpos de defensa rural, que es el que al que se ha hecho referencia en este proceso del 2014, marca perfectamente de que el rural debe de ser una gente convencida en los valores patrios. Marca además un principio de verticalidad en el mando, de respeto absoluto a quienes son los miembros del ejército y de un compromiso indeclinable de defender a su comunidad. Pues queridos amigos, estamos con el maestro Alfonso Suárez del Real y Aguilera, especialista en temas de seguridad y en tantos otros, con un bagaje extraordinario de conocimientos. Vamos a ir a un corte, no tardamos, regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros ABC Radio a través de este portal maravilloso de Anunciación. Yo le agradezco enormemente, como siempre, a usted antes que a nadie, pero a mis compañeros y a nombre de ellos les agradecemos. Rafael Melgar Álvarez, gracias. Alejandro Sánchez Galván, Adolfo González García, Marcos Velázquez Larios, Bernardino Cervantes Ruiz, Hilario Ramírez Vergara, Eduardo González Chiu, nuestro querido también Chucho Arismendi, por supuesto, todos encabezados por Tere García Ruiz. Queridos amigos, pues retomando este tema, yo le quiero preguntar al maestro que de una manera estupenda retoma la historia, nos recuerda, porque además la importancia de este análisis del maestro Alfonso Suárez del Real de Aguilera es que él nos va posicionando donde no distraernos, siempre insistir en que no debemos olvidar lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, qué intereses hay de afuera hacia adentro, también qué juegos políticos internos hay o económicos, básicamente, y que no nos distraigamos de temas fundamentales como son las llamadas reformas o quien les dice contrarreformas, de acuerdo a su análisis. Sin embargo, son temas sustantivos a los que no hay que soslayar ni hacer a un lado, pero sí entender qué es lo que está pasando, porque en este mundo globalizado pues raras veces nos escapamos de que lo que suceda en el país sea realmente un asunto puramente interno. Sin embargo, para poner el contexto de lo nacional, estamos retomando con el maestro, de la mano del maestro Alfonso Suárez del Real de Aguilera, la parte histórica. Ahora, yo le pido, maestro, si podemos retomar estos principios rectores de lo que son las guardias rurales. Y aquí lo más interesante, o sea, ¿cuáles son los retos que se tienen por parte del comisionado y de toda la amalgama de actores que están para que esto realmente no se salga de las manos, para que se aproveche el capital humano, pero que tampoco no se le utilice para fines que no son su realidad? La realidad es que el Estado debe de proveernos de seguridad, pero sin embargo, pues que podamos aprovechar este capital humano sin que se salga de las manos. En efecto, mire, es un reto extraordinario el que tiene el comisionado. A mí me parece muy respetuosamente que haber sacado del cajón de los recuerdos estos lineamientos de las defensas, de los cuerpos de defensa rural del año 1964, prácticamente, pues estamos hablando 50 años. Una sociedad totalmente distinta, condiciones totalmente distintas. En aquel entonces, como usted lo mencionaba, era una lucha de reivindicaciones que tenían ciertas comunidades, sobre todo comunidades de pueblos originarios en el estado de Guerrero, en el estado de Morelos, y que hoy lo que encontramos es una sociedad levantada en armas en contra del crimen organizado, que se apropió de una región de este maravilloso estado que es Michoacán, que corrompió a todos los niveles de autoridades y que prácticamente impuso una ley distinta a la contraria a lo que es el pacto social. Se saca del cajón de los recuerdos estos lineamientos en donde se nos dice que los cuerpos de defensa rurales son unidades constituidas por ejidatarios organizados, equipados y adiestrados para que cumplan con eficiencia los servicios que establece el presente instructivo. Lo primero que veíamos el día de ayer en el programa es cuántos ejidatarios forman parte de las autodefensas, y llegábamos a un cálculo a ojo de buen cubero, como dicen, pues será máximo 50% y nos estaremos yendo muy altos, porque en la región, en Tierra Caliente, lo que tenemos son pequeños propietarios, lo que tenemos son ganaderos, lo que tenemos son empresarios, pequeños y medianos empresarios. Lo que tenemos en las autodefensas son comerciantes, son profesionistas. Mencionábamos al doctor Mireles por
decir un ejemplo, un médico que fue muy importante en parte de este proceso y que prácticamente ha desaparecido de los medios de comunicación, y su lugar ha sido ocupado por una serie de hombres, fundamentalmente de ciudadanos michoacanos, que pues están exigiendo, coincidiendo todos en una propuesta muy puntual: recuperar la credibilidad en ustedes, gobierno federal, estatal y municipales, estriba en una simple exigencia: capturen a los 5 dirigentes más importantes de los templarios. Y en este proceso de captura nos sorprenden el día de ayer, como comentábamos, sacando del closet a el tío Loyo, que es una persona ya, pues, no es tan mayor, pero se ve muy acabado el hombre. Parece ser que lo acaban de operar de la columna, que tiene dificultades para moverse, etcétera. Pero él mismo lo está diciendo, o sea, quien maneja a los templarios es mi sobrino Quique Plancarte, no soy yo prácticamente. Y las guardias comunitarias al comisionado le espetan y le dicen: el tío es un monigote, no es a quien queremos. Y en ese proceso llegamos nosotros a una situación muy difícil. Uno de los miembros de la autodefensa lo dijo claramente en la reunión que tuvieron con el comisionado: no nos fabriquen más muertos, refiriéndose a Nazario Moreno, a quien la pasada administración dio por muerto, abatido y caído en Apatzingán en diciembre 9 del 2010, y cuyo cadáver no apareció. Usted y yo lo recurrimos mucho a él porque para mí es el ejemplo contundente, palmario, de la falta de credulidad que se generó entre el gobierno y sus gobernados en esta región del país. La gente nunca creyó que hubiesen abatido a el Chayo, a Nazario Moreno, y hasta la Iglesia Católica, a través de un sacerdote muy popular, el padre Goyo, ha reivindicado que el Chayo está vivo y que sigue operando a los templarios. El caso es de que si fuese una leyenda rural, esto indica los niveles de desarticulación que existe entre el gobierno y sus gobernados, y eso es gravísimo. 2, o sea, este documento que acaban ellos de rescatar, pues maneja cosas que yo creo que las guardias no van a querer cumplir a cabalidad, como es el hecho de ser órganos de información a disposición de los mandos territoriales en todo lo que se relacione a la tranquilidad de sus respectivas jurisdicciones. Y en este sentido yo diría que se enfrentan a tener que delatar a quienes guarden armas, por ejemplo, porque una de las condiciones que está poniendo el gobierno es: depongan las armas, entréguenlas, regístrenlas, y aquellas que pueden ustedes utilizar, veremos si se las regresamos. Y en veremos si se las regresamos, ellos dicen: de ninguna manera vamos a entregar las armas, de ninguna manera. Espléndidos los reportajes de este muchacho Cano, con el contacto directo de la jornada, espléndidos, porque le dicen claramente, o sea, no estamos locos como para ir desarmados a Apatzingán a inscribirnos en una lista. Sí, sobre nosotros pesa una orden de muerte prácticamente por parte de los caballeros templarios. Y algo que me sorprende enormemente, lo comentábamos al inicio del programa, es: hoy he visto un reportaje de 4 News, un programa de televisión británico, inglés, que entrevista a Servando Gómez Latuta. Y esta entrevista debe de haber ocurrido hace no más de una semana. Bueno, este señor es muy mediático. Fox News también dedicó un programa de 1 hora hace no mucho tiempo también, hace algunas semanas, ¿no? Efectivamente, y ese es ahí en donde uno entiende a una autodefensa.
cuando dice, a mí, o sea, ¿por qué no los detienen? ¿Por qué si se exhiben? ¿Por qué si retan? Porque fue muy interesante lo que hace este señor, es retar nuevamente al Estado mexicano a si soy un delincuente, sí lo asumo, deténganme. O sea, el subtexto de la entrevista fue eso, deténganme, vean por dónde estoy, ubiquen ustedes, estoy en una plaza pública entregándole dinero a la gente para apoyar, me pueden detener cuando quieran. Pues, queridos amigos, con estas lecturas y con este subtexto precisamente que puede deducirse de este asunto mediático y de este reto público que hizo este señor, como lo comenta el maestro Alfonso Suárez del Real, pues es más que interesante que regresemos después de un corte para ver las diversas lecturas que pudiese tener este reto abierto a las autoridades. Vamos a un corte, no tardamos, gracias. Gracias amigos, gracias por seguir con nosotros a ABC Radio a través de este portal de anunciación. Les recordamos que también estamos todos los días a través de frecuencias de radio en ABC Radio de Organización Editorial Mexicana que dirige don Mario Vázquez Raña. También gracias a las frecuencias del gran grupo Radio Turquesa que fundó y dirige don Gastón Alegre, así como a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, también al frente el maestro Ernesto Salayandía. Queridos amigos, estamos aquí en este portal de anunciación. Un abrazo y gratitud siempre a nuestra querida Tere García Ruiz, quien lo dirige, pues platicando con el maestro Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Vamos a retomar y siempre recalcar y subrayar
el que tenemos un gran peso los ciudadanos sobre ya no solamente los hechos, la interpretación de los hechos, porque a veces no sabemos si los hechos fueron tal cual se nos presentan. Se utilizan, se mediatizan, se les dan acentos diferentes. Y bueno, el maestro nos comentaba precisamente como este señor Lattuta, y lo comentamos también en un programa pasado, cómo pues se les da gran despliegue de publicidad. Aquí no nos vamos a ir a profundizar en lo que dijo o no dijo este señor, sino que en qué espacios. Aquí está en 4 News, en un medio británico, como lo decía el maestro Alfonso Suárez del Real y Aguilera, lo pueden ustedes checar, pero aquí lo interesante y la lectura que debemos darle con la responsabilidad sobre la entrevista que le hizo Tom Walker a Servando Gómez Lattuta, pues es básicamente que en una de las partes comentan y subrayan, y también esto lo destaca el semanario Proceso, cómo se pasea y se da baños de pueblo y le gusta hacerlo en las plazas de Michoacán, que es lo que usted comentaba. Maestro, vamos es importante en el contexto de lo que pueda ser de utilidad y de lo que le dé fortaleza a este señor o no, para retar de esta forma al Estado, y me refiero también a los componentes que pudiesen darse desde fuera, a quienes les interesan nuestros recursos naturales, ya que en esta misma entrevista se habla del puerto de Lázaro Cárdenas, lo platicábamos en el corte, se habla de las riquezas que se extraen de manera ilegal, como es el hierro, entre otros muchos, precisamente, y la importancia estratégica de este puerto. Aquí tenemos que, no se nos puede olvidar todos los recursos naturales y en qué momento histórico estamos. ¿A quién beneficia? ¿Por qué el reto? ¿Qué lecturas tendría usted, maestro? Y para después irnos al contexto internacional, si es tan amable. Sí, definitivamente reportaje, amplio reportaje, 13 minutos en una cadena de televisión es mucho tiempo, pero es que no hay desperdicio alguno del reportaje. Tom Walker no solamente logra llegar a entrevistar a este hombre y entrevistarlo en una plaza pública, en su despacho, un despacho un poco extraño con un Che Guevara en la parte de atrás, con cuadro, etcétera. Él se reconoce como un mal necesario, habla y arenga a los pobladores del lugar en donde se encuentra ubicado, les dice que, pues sí, o sea, reconoce que son malos, pero que es mejor ellos que otros criminales o otras organizaciones del crimen organizado, porque estarían peor, haciendo seguramente referencia a sus orígenes de cuando la familia michoacana se conforma para defenderse en contra de los Zetas, que los Zetas se habían independizado del cártel del Golfo, que fueron los que llegaron a apoyar a los Valencia, que eran los narcotraficantes que tenían el control de Tierra Caliente en beneficio del cártel de Jalisco. Es decir, ha habido en Michoacán toda una serie de reacomodos tan fuertes dentro del crimen organizado, que en efecto habíamos también hablado en algunas ocasiones de la terrible tentación que se llegó a tener por parte de autodefensas y por parte del crimen organizado de pretender generar un nuevo estado de la República, de separarse del estado de Michoacán para poder operar de manera mucho más tranquilamente y sin tener que cargar. Yo llegué a leer eso y me pareció aberrante que se hablara de cargar al resto de los municipios improductivos, decían, del estado de Michoacán. Definitivamente, Tierra Caliente es un vergel en todos los aspectos. Es rica en producción de cítricos, de mango, de aguacate, es rica en producción avícola, ganadera, y es también muy rica en hierro. Y eso es algo que Tom Walker ubica perfectamente, y tiene una entrevista con
trabajadores de minas clandestinas que trabajan para los caballeros templarios y que quien está a cargo reconoce que quienes les compran son los chinos y que ellos mandan por lo menos 30 buques de hierro a China y cada buque le da al cártel 13 millones de dólares, una cantidad exorbitante de recursos que son recursos de la nación en principio de cuentas, porque los minerales, en tanto no estén concesionados por las modificaciones que se hizo a la ley de minería anteriores a la reforma energética, bueno, originalmente la Constitución marca que todo lo que hay en el subsuelo de este maravilloso país es de la nación mexicana. Entonces, ellos están operando de esta forma. Y la tuta dice de una manera también muy retadora y muy abierta, dime de un chino, de un empresario chino que acuse que haya sido secuestrado. Diciendo que sí, los chinos son grandes transnacionales que requieren de estas mercancías, y aquí de lo que se trata no es de crimen, aquí lo que se trata es de comercio. O sea, a esos grados estamos llegando. Entonces, si un cártel es capaz de generar un negocio de 13 millones de dólares por barco de hierro enviado hacia China, imaginemos la importancia geopolítica que tiene Tierra Caliente dentro de un contexto de un comercio globalizado, de un comercio transnacional. Recordamos que en algún momento, hablando también de la historia, la visión del general Lázaro Cárdenas generó el proyecto que se conoció como Siderúrgica Las Truchas, claro, Lázaro Cárdenas, con el puerto industrial más relevante e importante de México en el Pacífico. Y este puerto, hasta hace muy poco tiempo, estuvo operado de manera natural, yo diría antinatural, porque es contrario a todos los principios del pacto social, por el crimen organizado. Ponían y quitaban gobernantes, miembros del cabildo, jefes de la policía y seguramente aduanales. Y por allí, claro que salía todo este hierro, pero entraba algo que para el crimen organizado resultó fundamental e importante en estos procesos de apertura de nuevos mercados, que es todas las sustancias químicas, los precursores químicos que vienen del Extremo Oriente, que sirven para elaborar las drogas químicas, las metanfetaminas. En el reportaje, por cierto, el conductor, no Tom Walker, sino el presentador, hace esa mención de que Michoacán es la capital de las anfetaminas en el mundo. Maestro queridísimo Alfonso Suárez del Real Aguilera y queridos amigos, al escuchar esto, que es terrible, vemos entonces a nuestro país, digamos, entre intereses, al parecer, obviamente nefastos, nada que tenga que ver con un beneficio para el país, unos hacia el Pacífico y otros hacia el Atlántico. ¿A qué me refiero? A los intereses también petroleros, a los recursos naturales. En el contexto de la seguridad nacional, obviamente en este plano, con lo que nos acaba de decir, nos dice muchísimo, pero ¿qué otros ingredientes pueden estar detrás en las lecturas que pudiésemos dar de las guerras económicas, de la parte geopolítica en que está situado nuestro país, entre estos intereses que pudiesen no ser tan visibles para nosotros, pero pues que qué barbaridad si se puede sacar buques del país, pues dónde están las aduanas, dónde está el control y qué podemos pensar los mexicanos.
Tiene usted razón en señalar esa situación que es tan obvia, ¿no? Y también razón en señalar una de las aristas que debemos de analizar en este proceso. Hay muchísimas dudas en torno a muchísimas cosas, pero hay algo que atando cabos nos lleva a sospechar que el interés geopolítico de Tierra Caliente y del puerto de Lázaro Cárdenas tiene mucho que ver con ambiciones de transnacionales que efectivamente buscan las mejores comodidades para poder, en un momento dado, trasegar petróleo, materias primas, etcétera, en un puerto de los niveles que tenemos. Ahora yo me pregunto, ¿qué interés habría por parte de este señor Lattuta, o de los que fueren, porque puede ser una cabeza visible, de dar una entrevista, y no una, varias, a medios que representan a otro poder y evidenciar que tienen una relación muy estrecha, por ejemplo, con Oriente, ¿no? En este caso, pues señalan y comentan directamente con China. ¿Qué será lo que no se dice o qué tanto será esto para los mercados de los que ellos platican? Yo creo que es muy importante la reflexión y el señalamiento que usted hace. En efecto, ¿qué interés tiene Lattuta en salir y decir yo con los chinos me llevo bien? A los chinos los tengo protegidos y hago negocio con los chinos. En el reportaje, una vez más lo retomo, algo que me llamó también la atención es que en la presentación de Lattuta, Tom Walker dice es prácticamente como el gobernador real de la región al acercarse a Lattuta. Y esto es lo que se entendería, ¿no? Porque este hombre habla con esa naturalidad de yo, o sea, estoy generando una fuente de ingresos y negocio con otros países y con las transnacionales y a ellos los protejo y no está pasando nada. Y al mismo tiempo, no estamos hablando de la otra parte, ¿no? Hubiera sido muy interesante decir, y bueno, pues, o sea, la parte de las anfetaminas, pues yo se la mando a los Estados Unidos, que las reciben con muchísimo gusto a través de sus diferentes conductos y las colocan en las calles para satisfacer la necesidad. Hay algo que me llamó la atención. Cuando empieza la entrevista, Tom Walker le pregunta que si ha visto Breaking Bad, un programa de televisión que habla precisamente de un químico a punto de morir de cáncer y que se mete a todo el negocio de generar anfetaminas para dejar una herencia que permita a su familia sobrellevar su muerte como una parte de expiación de las múltiples culpas que tiene. Y le dice Lattuta, no, sí, o sea, la hemos visto, pero pues sí, es que es muy difícil hacer eso, ¿no? Pero es novelado, o sea, el señor conoce perfectamente bien cuáles son los procedimientos para elaborar droga sintética. Eso nos habla de un hombre que está al tanto de todos los procesos criminales que estamos viendo y que se están exhibiendo a nivel, de un canal de televisión en el Reino Unido que tendrá repercusión en el mercado europeo. Maestro, antes de irnos, yo le pregunto, ¿quién está atrás de Lattuta? ¿O cuál sería lo que está detrás? Porque usted me comenta y me está diciendo, y no por decir este personaje, podrían ser otros o lo que representan, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser uno hablando de hierro que lo sacan del país, de que se producen drogas? Y bueno, en un país tan rico, donde está, por ejemplo, y se pudiese hacer todo esto, pero realmente de una forma legal por parte, obviamente, del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué está o quién está? ¿Qué tanta fuerza se tiene? Yo le pregunto. Mire, por omisión diríamos nosotros que evidentemente el gobierno, ¿no? Porque no es posible que esto haya ocurrido en un estado tan cercano a la capital y un estado tan querido por los mexicanos. ¿Esto qué tiempo tiene de
haber empezado una descomposición mucho más abierta. Usted lo comentaba en el programa de radio el día de ayer, y recordar aquellas cinco cabezas que se pusieron en medio de una discoteca, cuando todavía éramos más inocentes y en México no se veía toda esta violencia tan expuesta, digamos, y de una forma tan cruda. Cuando todavía nos escandalizábamos de ese tipo de situaciones. Pero prácticamente yo debo de reconocer que la descomposición a nivel de tierra caliente es de este siglo. Práctica. No puedo negar que existiese el narcotráfico con antelación, pero a estos niveles de ambición desmedida, generado por una demanda, no por una oferta, es por una demanda que se están matando entre cárteles y que se están peleando territorios tan ricos como este en particular. Una demanda y por supuesto connivencia, ¿no? Porque no se podría entender de otra manera. Efectivamente. Maestro, no sé si quiere agregar algo más. Pues un placer como siempre estar aquí. Nos quedan muchas cosas en el tintero, pero ya estaremos de vuelta para hablar sobre un tema tan acuciante como este, porque entenderlo nos permitirá encontrar la solución. Queridos amigos, un cariñosísimo, muchísimas gracias por el privilegio que nos dan de compartir la vida, de ir la vida de la mano con ustedes por la vida. Gracias amigos, un beso tronadísimo y por favor chequen Voces del Periodista, la revista, nuestra revista. La pueden encontrar en internet o la pueden adquirir en puestos de revista, en Sanborns o en la Torre de Papel. Les quiero entrañablemente. Gracias, maestro. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.